Primero que nada, explicarles el título que le puse a la presentación, a que llamamos Salud Colectiva Hoy, es en homenaje a uno de los fundadores de este movimiento que falleció en el año 2008, y que se llama Edmundo Granda, y bueno, en homenaje a él, que era ecuatoriano, porque muchas de sus ideas fueron retomadas pues, por el resto de los, digamos, de los autores de este movimiento, de los fundadores de este movimiento, y muchas de las ideas que hoy se asumen dentro del movimiento son de Granda. Por eso me parecía que este era como un homenaje a esa persona. Y después decirles así como general que el movimiento de la salud colectiva, digamos, es un movimiento latinoamericano y es un movimiento profundamente contrahegemónico. Surge como un movimiento contrahegemónico, ahora vamos a ver en qué periodo histórico, y sigue siéndolo, ¿no? Eso por un lado. Después por el otro, la mayoría de los fundadores viven todavía, y eso hace que uno tenga como no hay un distanciamiento todavía, es un movimiento joven, digamos, ¿no? Y yo calculo que aproximadamente todos los autores que les voy a nombrar andan por los 70 años. O sea que están a punto de jubilarse, pero que siguen trabajando todavía y están un poco menos, algunos capaz, siguen activos en este movimiento. Y después también decirles que son personas que han sido profundamente comprometidas políticamente, muchos de ellos estuvieron exiliados, algunos torturados, o sea, es un movimiento con profundo compromiso político, surge de esa manera. Eso como una de las características generales. Y después podemos decir que, a ver si puedo... No estoy pudiendo pasar las diapositivas, no sé por qué motivo. Ahí. La salud colectiva tiene que ver con las poblaciones, tiene que ver con la política, tiene que ver con la relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza y el intercambio que hacemos con nuestros sistemas productivos, y tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, entre otras cosas, como cuestiones importantes. Entrando más en el tema, mi idea es ver si puedo en este tiempo contextualizar las prácticas y los discursos de la salud pública. Entre ellas vamos a incorporar la salud colectiva, ver el concepto de salud colectiva y sus rasgos principales, los diferentes enfoques, un material, un artículo que me parece que puede ser interesante, ustedes que están en el área de la bioética, que habla de salud colectiva, equidad y justicia, la investigación en salud, que creo que no la vamos a ver para poder terminar un poquito antes, y unas ideas a manera de cierre para dejarles para el debate. Bueno, la contextualización de las prácticas y los discursos en salud pública, ¿por qué son necesarios? Porque a partir de ellos vamos a poder reconstruir cómo fue la gestación de este movimiento y las repercusiones que ha tenido históricamente. En ese sentido, vamos a utilizar el concepto de campo de fuerza de un autor argentino que se llama Testa, que nos decía que consideraba la salud como práctica social, y por lo tanto eso habla de su construcción histórica. A lo largo de la historia vamos a ir viendo cómo hubo diferentes relacionamientos entre lo que es el Estado y la sociedad, y cómo ese relacionamiento entre el Estado y la sociedad fue generando diferentes posturas de cómo resolver la salud en las sociedades. Específicamente, en el siglo XX, traigo cuestiones que todos tal vez conocemos, pero que quería tenerlas presentes, como esto de la internalización de la producción, distribución y consumo, el avance de tecnologías de información, la globalización de la economía, consecuencias macroeconómicas, y sobre todo transnacionalización del capital, desterritorialización de la fuerza de trabajo, desempleo estructural, aumento de desigualdades entre los pueblos, conflictos étnicos, problemas del medio ambiente, deterioro del espacio urbano, violencia y violación de derechos humanos. Este contexto es el que, de alguna manera, enmarca el nacimiento de la salud colectiva en la década del 70, y que
podemos decir que entre el 70 y el 90 se da como la producción más fundacional, digamos, del movimiento. Esquemáticamente, si uno tuviera que ubicar los conceptos a lo largo del tiempo, yo no sé, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Los conceptos a lo largo del tiempo, siempre en forma esquemática, ¿no? Uno podría ubicar en el siglo XIX aportes de los pioneros de la medicina social, teorías unicausales con respecto a la salud en la década del 50, la historia natural de la enfermedad en los 60, por ahí aparece la teoría de sistemas, y en la década de los 70 es que aparecen las concepciones multicausales de la salud, y entre ellas vamos a ubicar a la medicina social y a la salud colectiva, que después vamos a ver que es el mismo movimiento, pero comienza denominándose de una manera, y luego en Brasil se le pone este otro nombre con un muy atinado a mi juicio, porque de alguna manera el lenguaje condiciona, ¿verdad?, la expresión y el significado de lo que le colocamos dentro al concepto. Entonces, hay una diferencia, si bien internamente los autores coinciden y son de la misma corriente, hay una impronta importante de las corrientes de Brasil, y con su nuevo nombre de salud colectiva en vez de medicina social. Y bueno, transcurrimos hasta nuestros días por ese camino de lo que es la medicina social, por un lado, y por otro lado los determinantes sociales de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que coexisten, digamos, como digamos, lo hegemónico y lo alternativo, por simplificar de alguna manera. Ahora, un poco más complejo que el esquema anterior, vamos a ubicar en estos últimos 50 años, digamos, algunas cuestiones que vale recordar para poder entender el surgimiento de este movimiento, recordando lo que dijimos hace un ratito, ¿no? La salud como un campo de fuerza y como una construcción histórica, una práctica social que por lo tanto tiene una construcción histórica. Bueno, en ese sentido me gustaría dividir este esquema de los diferentes momentos históricos y empezar por el siglo XVIII y XIX con algunas pinceladas muy groseras en lo que tiene que ver con los antecedentes de este movimiento de la salud colectiva. En el siglo XVIII, por ejemplo, en la medicina social europea aparecen algunos modelos que son estatales, son preventivos, son colectivos. Las teorías contagionista y la teoría miasmática son de esa época. ¿Y por qué citamos estos movimientos tan antiguos, tan distantes en el tiempo? Porque fueron los primeros, era la época de la consolidación de los estados, el disciplinamiento de los cuerpos, según Foucault, era un momento en el cual los estados se estaban consolidando, y también eso impacta en lo que les decía al principio, cómo se va vinculando la sociedad y el Estado, y eso cómo repercute en el encare colectivo de la salud y la enfermedad en los diferentes países. Siempre va a haber una correspondencia, ¿no?, entre esa relación entre Estado y sociedad y el encare que se va a hacer a nivel colectivo de la salud y la enfermedad. Después, en el siglo XIX, podemos citar como un antecedente bien importante dentro de lo que es la medicina social, este autor que se llama Virchow, alemán, no sé si lo conocen, seguramente lo han escuchado nombrar alguna vez en su vida. Y ¿por qué lo traemos? Porque en ese momento, lo que era Prusia en aquel momento, en Silesia en particular, frente a Virchow era un anatomopatólogo muy destacado, que tuvo muchas publicaciones referidas a su área específica, pero que fue consultado para poder controlar una epidemia de tifus, y el informe final que él hace lo que establece es cuestiones que poco tienen que ver con la salud biológica, y sí con la salud en cuanto a sus determinantes sociales. Entonces él, por ejemplo, recomienda poder restituirle el lenguaje, la lengua original a este grupo, a estas personas que vivían en Silesia, dejarlos hablar nuevamente
en lo que era su idioma natural, poder mejorar la agricultura, que pudieran tener mejores condiciones de trabajo y mejorar las condiciones de la democracia existente en ese momento, y también mejorar la comunicación. Propone colocar impuestos a las personas más ricas, o sea, propone toda una serie de medidas que son totalmente sociales, en un informe que se esperaba más vinculado a lo que era, digamos, el contagionismo, que era la teoría que predominaba en esa época. Entonces, él sienta como las bases, se lo considera como que sienta las bases de la medicina social. Después, si seguimos avanzando, bueno, ahí ya se utiliza más en el siglo, más avanzado del siglo XIX, digamos, medidas más colectivas vinculadas a controlar epidemias y la tecnología utilizada para las acciones más profilácticas. Eso en realidad no tiene una relación directa con la salud colectiva, pero sí nos está dando una idea de cómo se va perfilando el modelo sanitario en Europa a fines de siglo. Estamos hablando ya de una segunda revolución industrial, una consolidación de la civilización industrial, y esos movimientos que hace un ratito les mencioné de la medicina social, un concepto de aquella época que manejaban los autores de 1848, que es la época en que Virchow hace ese informe que les mencioné hace un ratito, considerar la medicina como política aplicada al campo de la salud, y la salud a su vez como política, la medicina como política aplicada al campo de la salud y la política como medicina a gran escala. Eso era como el emblema que ellos manejaban. Entonces, por eso es que lo consideramos como un antecedente importante. Esto con respecto a antecedentes más remotos. Después, si ya nos colocamos dentro de lo que es el siglo XX, tenemos el informe Flexner, que para los que no lo conocen es un informe que consolida el modelo de práctica de medicina y de enseñanza de la medicina en Europa, y que termina, evidentemente que la teoría que estaba en empuje en el siglo anterior, el contagionismo, el anticontagionismo, en este siglo va a ser la teoría del germen, o la teoría unicausal, que es la que termina consolidándose, y es la que de alguna manera contextualiza las prácticas en salud y la enseñanza de la medicina. Es un informe que da como las pautas de qué es dónde tiene que estar el énfasis en la medicina experimental, y eso genera a nivel de la práctica y a nivel de la enseñanza de la medicina una impronta muy fuerte que se mantiene hasta nuestros días, ¿no? Con algunas variantes, pero que se mantiene hasta nuestros días. En la década del 40 y del 50 aparecen modelos preventivos, algunos modelos preventivos que, según un autor brasilero, Arouca, él dice que estos modelos preventivos aparecen porque luego de haberse consolidado esa medicina tan biologicista que está marcada dentro del informe Flexner, que se lleva a la práctica en un modelo, digamos, hospital céntrico y con fuerte énfasis en la curación, se despliega una cantidad de tecnología que no es posible de ser soportada por los sistemas. Y en las crisis que aparecen en ese momento histórico, económicas, impactan también en la salud. Entonces esos modelos preventivos, de alguna manera, lo que hacen es tratar de descomprimir un poco el sistema y colocar la responsabilidad en las personas, modelos preventivos que tienen un énfasis en la prevención, pero más desde el punto de vista de las personas. Estamos ya en la fundación de las primeras escuelas de salud pública, con ese modelo preventivista, digamos, las cátedras que se llamaban de higiene pasan a llamarse de medicina preventiva, y digamos, a nivel más del paradigma predominante, o de la episteme del momento, tiene que ver con el positivismo y la ciencia cuantitativa, que se consolida y es la que sostiene de alguna manera
ese informe Flexner que les mencioné hace un ratito, y la práctica y los conceptos de salud predominantes. Ya estamos en una época de que ya no se habla de la unicausalidad, sino de la multicausalidad, y se consolida ese vínculo activo entre la producción, el poder y la ciencia institucionalizada, dentro de la cual está también la ciencia de la salud. Si seguimos avanzando en el tiempo, si me permite este aparato avanzar en el tiempo, ahí, pasamos ya a la década del 60 y 70, acercándonos mucho más a lo que es el nacimiento, específicamente del movimiento de la salud colectiva. Y ahí es un momento de mucha tensión, porque estamos en un momento de muchas revueltas sociales, cambios culturales, la década del 60, como todos conocemos, y a nivel de la salud aparece una estrategia, digamos, hay como una... A nivel de Latinoamérica estamos viviendo el periodo aquel de desarrollismo, ¿no? Donde se intenta convencernos de los beneplácitos, digamos, del sistema económico capitalista, que de alguna manera en su desarrollo iba de alguna manera a permear hacia todas las estructuras de la sociedad y a todos los subgrupos poblacionales, ¿no? Entonces, a su vez hay una fuerte crítica desde Latinoamérica a esta concepción, y en ese momento revulsivo, la OMS en la década del 70 lanza este enfoque de salud para todos en el año 2000, y su corolario, que es la estrategia de atención primaria en salud, que había un movimiento de la salud comunitaria, digamos, de los grupos más progresistas, que abogaban por la democratización de la sociedad y por el acceso a la atención médica, por un lado, pero que estos organismos internacionales terminan tomando en su discurso y proponiendo una estrategia, que es la atención primaria en salud, que tuvo muchos aspectos positivos, porque se empieza a hablar de la salud como derecho, de la prevención, de la participación comunitaria, pero en realidad, analizada a la distancia, termina siendo una medicina para sectores vulnerables focalizada. Y entonces, digamos, más allá de si hubo buenas intenciones, termina plasmándose en una medicina que algunos, digamos, una impronta muy fuerte le llaman medicina para pobres, de alguna manera, ¿no? Que termina quedando la APS de esa manera, a pesar de que la intención hubiese sido una estrategia de mejorar el acceso a la atención médica. En ese momento aparecen, digamos, los primeros autores o los primeros digamos, pensamientos vinculados a lo que es la determinación social de la salud. Y aparecen como medicina social, sobre todo en México, aparece todo un movimiento, y en Ecuador también, de lo que es la medicina, que le van a llamar medicina social, pero sobre todo en México. Y entonces el movimiento surge, bueno, momentos de dictadura en muchos países de Latinoamérica, y entonces ese movimiento necesariamente iba a tener una impronta, digamos, contrahegemónica y fuertemente asociada a lo que es la teoría marxista, el materialismo, porque era, digamos, la concepción revulsiva del momento. Después, este movimiento de la salud colectiva se va a declarar a sí mismo como muy crítico de las concepciones materialistas, pero sí basado en lo que es el materialismo histórico como concepción, digamos, filosófica. Eso es en sus orígenes. Después vamos a ver más en detalle los conceptos y las cuestiones planteadas por el movimiento de la salud colectiva, pero me interesa avanzar un poquito más en la historia hasta llegar cercano a nuestros días, para comentarles que en la década de los 90, que es cuando empieza a producir abundantemente literatura, la salud colectiva, paralelamente a eso, se da
un movimiento también desde la OMS y la OPS en Latinoamérica, porque en esta década, como ustedes saben, hay una fuerte impronta de organismos internacionales, el enfoque, digamos, neoliberal irrumpe con mucha fuerza luego de los cambios en los países del este, y eso repercute en la salud de tal manera que la OMS pierde protagonismo y empiezan a tener protagonismo en los sistemas de salud y en la financiación, organismos como el FMI, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que de alguna manera intentan o desplazan a la OMS en su protagonismo. Entonces, la OMS en ese momento lanza, digamos, se habla de una crisis total de la salud pública y lanza el concepto de la nueva salud pública. ¿Y qué es eso de la nueva salud pública? ¿Por qué entre comillas? Porque hay autores, justamente los más críticos, que dicen, bueno, ¿es realmente una nueva salud pública o es la misma salud pública ayornada al contexto socioeconómico del neoliberalismo? La cara visible de esa nueva salud pública va a ser la concepción de los determinantes sociales de la salud. La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, en la década de los 90, después hace otro informe más fuerte en el 2005, lleva adelante este nuevo, digamos, es un paradigma que había sido ya esbozado en la década de los 90 por Dahlgren y Weigel, que son, digamos, los autores de la concepción más teórica, y que después la OMS lo toma y le llama modelos de los determinantes sociales de la salud. Ese modelo, según autores más críticos de la salud colectiva, lo definen como un neocausalismo basado en factores de riesgo, y el concepto central que sostiene es hay inequidades en salud, y entonces los sistemas de salud y las sociedades deben enfrentar esas inequidades a través de mecanismos compensatorios e intervenciones que tengan que ver con reducir al máximo las inequidades, y en eso tienen mucha importancia las instituciones y el rol que se le da a las instituciones como generadoras de alguna manera, justicia compensatoria, en cuanto a que se va a reconocer que esas inequidades son desigualdades injustas, en tanto son construidas en la convivencia humana y son sistemáticas, son innecesarias. El problema es que después no surge un problema con estas inequidades, porque ¿quién dice cuándo son innecesarias o cuándo son... ¿Quién define que son necesarias o que son... si son sistemáticas? Eso no está explicitado. Y el modelo causal que sostiene esta nueva salud pública, o los modelos de determinantes sociales de la salud, es un modelo multicausal, pero en la práctica, si uno lo analiza a fondo, termina siendo un modelo que, si bien da cabida a los determinantes sociales, estos aparecen como otras variables más en un sistema de multicausalidad, donde se desdibujan y aparecen como un factor de riesgo más, como puede ser a través de variables como el ingreso, la educación, el salario. Son variables que se utilizan en forma, digamos, como factores de riesgo fragmentadas y que no tienen un impacto en lo que es el desarrollo de una concepción donde, como lo va a tener después la salud colectiva, haya realmente una determinación social de la salud. Esto podríamos decir que hasta nuestros días sigue, muy apretada síntesis que intenté hacer, sigue en pie. O sea, por un lado, una concepción de la salud que es multicausal, pero que el énfasis sigue estando en lo biológico, y la concepción, digamos, por llamarla de alguna manera alternativa, que propone la determinación social de la salud, en el sentido de que hay las causas últimas de los procesos de salud y enfermedad las podemos encontrar en la estructura de las sociedades y cómo éstas se organizan para
cómo entienden la salud y cómo se organizan para proveer la atención médica, la prevención y la promoción de la salud. Bueno, esto muy apretado como síntesis de un recorrido histórico que permite ubicar entonces en la década del 70 el surgimiento de este movimiento y la consolidación, digamos, la producción teórica más fuerte en la década de los 90. Quería ver si me había olvidado decirles algo. Está bien, por acá. Bueno, entonces sintéticamente sí, dejamos como en la actualidad estas dos como en blanco y negro, digamos, el modelo de los determinantes sociales por un lado, y por otro lado la medicina social latinoamericana. Hay varios autores, vamos a ir viendo algunos de ellos, pero en común tienen que reconocen la determinación social de los procesos de la salud y la enfermedad. El término, como les decía al principio, de la salud colectiva, no es menor porque es un término que se origina en Brasil en un encuentro de salud colectiva en Bahía, en el 78, y ellos mismos establecen, bueno, ¿por qué no le llamamos medicina social o medicina preventiva? Porque quieren que realmente sea algo nuevo, y entonces tiene que estar centrado en la salud y no en la enfermedad, y tiene que no puede estar centrado en la medicina, sino que tiene que ser algo que trascienda la medicina, y es un campo mucho más interdisciplinario. Entonces acuñan ese término de salud colectiva. Es en la década del 78 específicamente, en Bahía. Pero, digamos, de alguna manera se encuentran y dialogan lo que es la medicina social y la salud colectiva, es una continuidad, ¿no? La impronta que le dan los brasileros es llamarlo de esta manera. Y después acá también lo que hay que decir es que, claro, Brasil está gestando su sistema único de salud, y Brasil es de los países donde ha tenido más desarrollo la salud colectiva porque tiene la práctica de su sistema de salud, con todas las deficiencias que puede tener y ahora con todos los recortes que está sufriendo, pero es un sistema único de salud donde hay una participación de agentes comunitarios, donde hay una cobertura universal, o sea, es un sistema de salud que fue, por lo menos hasta hace poco tiempo, si no lo destruyen del todo ahora, con una fortaleza muy grande, y entonces con un campo fértil para poder poner a dialogar las concepciones de la salud colectiva con la práctica que se estaba dando del sistema de salud, como uno de los componentes, no quiero decir que sea el componente principal del sistema, pero uno de los componentes de lo que plantea la salud colectiva. Bueno, ¿cuáles son los rasgos principales de este movimiento de la salud colectiva? Para ver los rasgos principales se suele hacer como un contrapunto con lo que es la salud pública. Y, digamos, yo no sé, creo que no son todos médicos acá, ¿no? Marianela, ¿hay otras profesiones? Sí, hay muchas profesiones. Entonces, por eso me parecía que no eran todos médicos. Digamos, la salud pública, digamos, tradicional, trabaja, digamos, en la prevención, promoción de la salud, pero también en la organización de los servicios de salud y de las medidas sociales para atender lo que es la salud y la enfermedad en cuanto a sus factores de riesgo y las prácticas sanitarias organizadas socialmente, digamos, para no entrar en ninguna concepción en particular, es el concepto más amplio posible de salud pública. Dentro de eso está la epidemiología, que también trabaja o que estudia la salud y la enfermedad de las poblaciones humanas, los factores que la determinan, para no entrar tampoco en ninguna corriente y dar un concepto muy amplio de epidemiología. Porque ahora cuando hagamos el contrapunto entre salud pública, vamos a referirnos a la salud pública, esto que les dije ahora como más tradicional, y lo que la salud colectiva aporta como nuevo. Van a ver que en los conceptos que traigo de salud colectiva, algunos autores la definen como movimiento, otros la definen como campo de práctica, otros como núcleo, y cada uno tiene su fundamento, ¿no? Por ejemplo, este autor Núñez
habla de una triple dimensión del movimiento, como corriente de pensamiento, como movimiento social y como práctica teórica, y enfatiza su multiplicidad en términos y objetos y áreas del saber, una vez que se asocia aspectos económicos, políticos e ideológicos. Después, la salud colectiva para Granda la considera un conjunto articulado de prácticas, técnicas, ideologías, políticas, conjunto articulado de prácticas, de técnicas, ideologías, políticas y económicas abiertas a la incorporación de propuestas innovadoras. Constituye una cantera de inmenso valor para la reflexión y avance en salud alternativa. Después Braille dice un vasto conjunto de prácticas y saberes que pone en marcha una sociedad para conocer la salud y transformarla. Después Campos habla de un núcleo, y ahí él dice que es un núcleo, porque aglutina conocimientos. ¿Y cuáles son los conocimientos que aglutina? Bueno, acerca del sistema de salud, elaboración de las políticas, producción de explicaciones del proceso de salud, enfermedad e intervención, prácticas de promoción de salud y de prevención de la dolencia, y que tiene como disciplinas relacionadas a las ciencias sociales, la epidemiología, políticas y planificación de servicios. Autores más modernos, por ejemplo, hablan de movimiento, de tradición crítica de la sociedad no homogéneo, se alimenta intelectualmente del materialismo histórico, teorías del conflicto de las ciencias sociales, de la antropología crítica, de corrientes neomarxistas, y que lo común es la postura contrahegemónica del modelo civilizatorio actual, basado en la economía de mercado, vínculo entre la generación del conocimiento y la praxis política. El concepto de praxis va a ser importante para la salud colectiva. Reconocimiento de lo biológico y lo social como procesos dinámicos históricos. Y después traje de vuelta a Granda, porque fíjense en la forma de expresarse, creo que también sintetiza como lo que sentían los autores en la época. Es un esfuerzo por ver más allá del legado que ha dejado la salud pública convencional. Es una profunda vocación por transformar nuestra acción en un quehacer humano profundamente comprometido con la vida y con el cuidado de la enfermedad de nuestras poblaciones. Una militancia sociopolítica en las palabras de Testa. Es un intento de construirnos como sujetos salubristas en función de respetar individualidades y la construcción de ciudadanos. Es esa cosa llamada salud colectiva, aquello que es en una gran realidad la solidaridad de generar el mundo que soñamos. ¿Por qué traje esto? Porque en realidad conceptualmente tal vez ya está dicho en los extractos anteriores de los otros autores, pero de alguna manera Granda sintetiza el sueño que tienen en ese momento las personas que comienzan con este movimiento de la salud colectiva y el compromiso social y político que acompaña la generación de ideas. Es un movimiento profundamente comprometido con las transformaciones sociales en Latinoamérica. Es imposible entenderlo si no se entiende el contexto de profundo postura contrahegemónica y de sueños de cambios posibles en contraste con un modelo civilizatorio neoliberal como el que hoy estamos, digamos, viviendo. Y el último concepto que voy a traer, que me parece el más completo y bien descriptivo, sintetizador de lo que es la salud colectiva, que es de Naumar Almeida Filho, que es un autor de Brasil, de Bahía, y él nos dice que es un campo de conocimiento interdisciplinario que contribuye con el estudio del fenómeno de la salud y la enfermedad en poblaciones en su carácter de proceso social, investiga la producción y distribución de las enfermedades en la sociedad como procesos de producción y reproducción social, procura comprender finalmente las formas con que la sociedad identifica sus necesidades y problemas de salud, busca la explicación y se organiza para enfrentarlos, pero a su vez es un ámbito de prácticas donde se realizan acciones en diferentes organizaciones e instituciones, por diversos agentes, especializados o no, dentro y fuera del espacio convencionalmente reconocido como sector salud, que esto es otra de las características de la salud colectiva, ¿no? Al entender la salud como un proceso complejo, multidimensional, necesariamente tiene que salir del sector salud y integrarse a desarrollar su práctica en la sociedad en su conjunto. Entonces ahora sí vamos a ir contrastando lo que es la salud pública con la salud colectiva. Y
como a manera, digamos, de una idea inicial entre las diferencias entre ambas, podemos decir que la salud pública considera como unidad de análisis a la población, a la que define como una serie de individuos que pueden ser clasificados por diferentes variables, sexo, edad, educación, y es el investigador que a priori define quiénes componen ese grupo a estudiar. Cuando estudia los aspectos socioeconómicos y culturales, utiliza categorías como factores sociales y nivel de vida. En el lenguaje de las ciencias sociales su mirada es positivista. Y la salud colectiva considera a la población en este caso y las instituciones como totalidades cuyas características trascienden a las personas, o sea, aquello de que el todo es más que la suma de las partes, define sus problemas y utiliza unidades de análisis sociales y también individuales con un encuadre teórico-metodológico colectivo, tiene su mirada puesta en el colectivo para observar a cada individuo, capta la totalidad y luego va a lo individual. Por eso se dice que sus principales categorías de análisis son la reproducción social, la clase social, la producción económica, la cultura, la etnia, el género, entre otras. Y desde el punto de vista sociológico, la mirada es fundamentalmente materialista de la sociedad. Eso como generalidades. Ahora yendo más al detalle, vamos a... esperen que disculpen, estoy yendo para atrás. Complica la barrita esta que aparece acá. Ahora sí. Entonces, para hacer como un contrapunto entre ambas, uno podría decir que en la salud colectiva las poblaciones se consideran como totalidades cuyas características trascienden a los individuos que las componen. Y en la salud pública se consideran como suma de individuos, poblaciones seleccionadas a priori de acuerdo a características individuales de sus integrantes. En cuanto a la metodología y las unidades de análisis, la salud colectiva propone un replanteamiento teórico del problema con una lógica, problema salud-enfermedad, ¿no? Con una lógica de los procesos que subordina métodos y técnicas. Mientras que la salud pública, la lógica es empírica, o sea, desarrolla una lógica empírica que asocia a través de la metodología los fragmentos de la realidad. Los modelos en la salud colectiva son modelos histórico-analíticos, en la salud pública modelos empírico-funcionalistas. Las unidades se definen unidades de análisis sociales e individuales, pero con enfoque colectivo en la salud colectiva, y hay un equilibrio entre las metodologías cuántico y cualitativas. Y en la salud pública se trabaja con variables separadas, aisladas, fragmentadas, digamos, y predomina la metodología cuantitativa. Las principales categorías de análisis son la clase social, la reproducción social, la cultura, la etnia y el género, para el caso de la salud colectiva. En cuanto a la relación teoría-práctica, se utiliza el concepto de praxis en el caso de la salud colectiva, basada sobre todo en el concepto de Gramsci, ¿no? De lo que es el doble camino de la teoría a la práctica y de la acción en el caso nuestro sería el salubrista o el que trabaja en salud colectiva, que se nutre de esa práctica, que trabaja en la práctica y se nutre a su vez de esa práctica que a su vez pretende transformar, ¿no? Pretende ser transformadora. En el caso de la salud pública, la teoría y la práctica como que serían trabajadas en forma independiente. El concepto de salud-enfermedad en la salud colectiva es un proceso, se considera como proceso dialéctico, y se utiliza el perfil epidemiológico, es una de las categorías que tiene diferentes dimensiones, lo vamos a ver en un ratito, sobre todo el que utiliza este concepto es el Jaime Brey de Ecuador. Y la salud pública conceptual es una concepción más estática, donde los modelos multivariados, digamos, modelos estadísticos, aparece como la variable, digamos, la salud siempre aparece como la variable que se llama de respuesta, o la variable dependiente, y muchas veces simplificada en forma categórica, tiene o no tiene, o está sano o está enfermo. Y después en forma más particular de la salud colectiva, las categorías como clase social, que se define en este caso por las relaciones de producción, la categoría de reproducción social o reproducción del modo de vida, reproducción del modo
digamos, económico de las relaciones económicas de producción, y hay otro concepto que es el de la ideología hegemónica, porque se sostiene que hay una ideología que sostiene, digamos, las prácticas hegemónicas, y que de alguna manera se busca explicitar trabajando desde la salud colectiva, se busca explicitar cómo se justifican desde, digamos, desde las clases dominantes una práctica en salud que muchas veces eso no es explícito, y que la salud colectiva intenta poner, digamos, como sobre la mesa. Se me perdió de vuelta. Quería llegar a esto, que es el enfoque de la causalidad. Que eso, bueno, justo que está Silvia, que estuvimos intercambiando algunas cosas en estos días, les puse acá el concepto de causalidad de Braille, pero todos los autores de la salud colectiva, de alguna manera, ellos, digamos, coinciden en lo que es el concepto de determinación social de la salud, con diferentes matices. Y lo contrastan a un enfoque más simplificado de causalidad más mecanicista que habría en la salud pública, ya sea que sea unicausal o multicausal, pero termina siendo, digamos, muy mecanicista. En el caso de Braille, por ejemplo, él nos dice, no existen actos absolutamente determinados ni absolutamente contingentes, sino espacios y momentos de contingencia en el seno de la realidad determinada. La determinación no es absoluta por parte de ninguna ley o de la naturaleza o sociedad. Bueno, después sí, capaz que al final no sé si va a haber tiempo, porque Silvia no sabe, pero hay un problema en la Facultad de Medicina, vamos a tener que terminar medio sobre la hora muy, muy justa, porque tienen que bajar los compañeros a un problema importante con el Ministerio de Salud Pública, bueno. Así que no sé si vamos a tener mucho tiempo, pero en todo caso, si vos querés participar, si ahora después que yo explique esto, con mucho gusto te escuchamos, porque sé que estuviste intercambiando conmigo, pues yo estuve estos días leyendo muchos materiales, y bueno, le pedí algunas opiniones a ella, Silvia, así que capaz que le pedimos que participe. Entonces, a partir de eso que me hiciste pensar, Silvia, yo lo que traje fue un esquema que tiene, este es el concepto de Braille, pero después hay un esquema de Naumar, que es el que yo les nombré de Bahía, que él en la década de los 90, después él se hace un poco más flexible, pero en la década de los 90 elabora este diagrama, que miren cómo enfoca esto de la causalidad. Habla que hay diferentes objetos de estudio dentro de la salud colectiva, y que habría como un objeto fisiopatológico, que es el plano de las determinaciones mecánicas. Después habría otro objeto, digamos, clínico, que estaría en el plano de las determinaciones causales. Un objeto epidemiológico, que estaría en el plano de las determinaciones probabilísticas. Un objeto de las ciencias dialécticas, que estaría en el plano de las determinaciones dialécticas, y un objeto de la ciencia de la historia. Entonces, de alguna manera él esquematiza su concepto de causalidad en este diagrama, que dice que está, digamos, adaptado para lo que es la epidemiología. Él se dedica sobre todo a la parte de epidemiología. Pero entonces ven que tiene como un grado ahí de determinismo importante todavía, y después está el esquema de Castellanos, que en realidad es un esquema de él, pero que coinciden tanto Laurel, que es una autora mexicana, y Braille, el ecuatoriano, y ellos aceptan, digamos, o adhieren a la salud y la enfermedad como partes de un continuo. Lo social en un nivel de organización superior a lo biológico en el orden humano. Lo social tiene sus propias leyes de producción y reproducción. El orden biológico está subsumido en el orden social, en categoría de materialismo, en niveles de complejidad de ida y vuelta, general, singular y particular, lo colocan ellos, ¿no? Existen mediadores entre los niveles que configuran los modos de vida. Los individuos son sujetos políticos transformadores. Bueno, de alguna manera es como digamos, la concepción que predomina es la determinación social, explicitada de la manera que yo les acabo de denunciar. Yo tenía planeado acá hacer un corte, pero no sé, Silvia, si vos querés participar o comentar algo con respecto a esto.
Tenés el micrófono apagado. Ahí está. No, bueno, yo no quiero sacar tiempo, en todo caso después No, si pero siempre, por lo podía. menos porque capaz que el debate al final no se puede y hacemos un ratito ahora. Bueno, no, muy cortito, que yo la verdad no es mi especialidad esto, así que estuve leyendo, interiorizándome a partir de los textos que envió Marianela, enviaste vos, ¿no? Uh-huh. Y a mí lo que me sorprende es que, obvio que entiendo todo perfectamente, pero encuentro en la redacción, porque yo no lo conozco profundamente, la práctica de la salud colectiva, quizás es un problema de redacción, aclaro, pero encuentro algunos resabios positivistas todavía, ¿no? Por ejemplo, este tema de los determinantes sociales de la salud, es decir, por supuesto que bueno, esta interacción, ¿no?, de los diferentes aspectos de la vida social y de las diferentes prácticas, pero la palabra determinante tiene como una herencia que resulta muy fuerte. También esta cuestión de la dialéctica. En Hegel la dialéctica es un movimiento guiado por una racionalidad propia que tiene etapas necesarias, sucesivas y superadoras, ¿no? O sea que la contingencia está muy disciplinada en el campo de la dialéctica. Y esto no lo había visto, eso lo vi en los artículos que llegué a leer, pero recién en lo que decía Breil en 1979 dice, lo social tiene sus propias leyes, ¿no? Entonces es como muy fuerte, ¿no? Esto de las leyes. Está bien, tiene sus propias leyes, no son las leyes del mundo natural, pero tiene leyes, tiene una legalidad interna. Entonces, precisamente en el marxismo, el concepto de hegemonía, llevado hasta sus últimas consecuencias, viene a romper con el mecanicismo dialéctico, con esta idea de que hay una ley de lo social, de lo sociohistórico, y que todo se da, como dice Ernesto Laclau, que es un postmarxista, ¿no?, por un enfrentamiento de fuerzas en un espacio de contingencia, donde tenemos que estar expectantes a ver qué resulta, ¿no? Entonces, me parece que yo digo desde el discurso, porque vos conocés mejor que yo la práctica de la salud colectiva, y quizás son, digamos, resabios que quedaron en el discurso. Eso yo no lo puedo evaluar, ¿no? Pero desde el discurso me llama la atención eso, ¿no? Uh-huh. Gracias. Yo creo que ha habido una evolución en ese sentido, pero sí, sigue teniendo, es una impronta bien fuerte del materialismo histórico. O sea, Claro, yo pensaba, porque el materialismo histórico, que por ahí algún día, si quieren, lo podemos ver, ¿no? El materialismo histórico, Marx, con todo su terrible potencial crítico y que siempre se lo pone como un maestro de la sospecha, es sí, un hijo de la modernidad, ¿no?, del siglo XIX, y se le filtra, ¿no?, esto de esa idealización de la ciencia, ¿no?, de que la ciencia va a poder darnos una visión de la dialéctica, no del positivismo lineal, pero sí de la dialéctica con absoluta claridad y verdad. Sigue manejando la noción de verdad como opuesta ideología. En cambio, los postmarxistas toman muchos conceptos de Marx, pero los pulen, digamos, de sus rasgos modernos, ¿no?, que en la modernidad es el determinismo, es la necesidad histórica, bueno, todo eso. Entonces, a mí me parece que es interesante porque toman montones de cosas del materialismo histórico y del materialismo dialéctico, pero precisamente tratan de enfocarse en esos resabios positivistas que les queda. Yo no sé cuál es la lectura que hacen, ¿no? Te aclaro, yo no sé qué tipo de lectura de Marx hacen. Claro, ellos se definen como materialistas críticos, ¿no? Claro, por eso. Ahora vamos a ver, pero probablemente tengan sí resabios, porque es por lo de Kuhn, ¿no?, que los paradigmas absorben los paradigmas anteriores también, ¿no? Claro, sí. Pero sí, ahora vamos a ver cada autor, pero incluso a lo largo del tiempo, por ejemplo, Breil, que es el que yo más conozco, ha ido incorporando diferentes, la participación, por ejemplo, del movimiento indígena, que al principio no estaba tan presente, hoy es central en su pensamiento. Entonces, eso lo ha obligado también, pero tiene, si uno lo escucha, es una... podés detectar fácilmente que es un materialista crítico, pero materialista... tradicional, un poco. Claro, a mí me llamó la atención, eso es lo que me llamó la atención, no tengo elementos como para hacer una crítica. Por lo menos en Breil, que yo no lo conozco bien, tanto.
Es así, capaz que Naomar es un poco menos, Naomar ha evolucionado más el brasilero, ¿no? Me interesó mucho, ¿no?, eso de la etnoepidemiología, pienso que ahí debe haber otra... Claro, ¿no? por es la corriente que yo menos conozco, pero es la que creo que tiene esa apertura mayor. Sí. Bueno, muchas gracias. Hay que seguir pensando. Sí, para seguir pensando, Eva. No, pero me parece interesante porque, claro, yo estos temas más profundos, epistemológicos, filosóficos, no manejo, y parece te aproveché que estabas para que nos problematizaras un poco para pensar. Este corte así era un poco para mostrarles un concepto, no sé si conocen el concepto de Sumaka Wasai, que es un concepto indígena de salud, de indígenas del Ecuador sobre todo, pero de toda la zona andina, y ellos manejan un concepto de salud en el cual, para resumirlo así apretado, sería como las personas están sanas cuando están en paz o en armonía con ellas mismas, cuando están en armonía con sus relaciones y con los que los rodean, en armonía con la naturaleza, en armonía con la sociedad, y ese es básicamente el concepto de salud que ellos tienen, ¿no? Que es bastante sencillo pero profundo a la vez. Era como para hacer el corte acá en esto y transmitirles eso. Entonces, con respecto a los diferentes enfoques, los grupos, digamos, que han producido sobre el tema de la salud colectiva están ubicados acá en el mapa, Argentina, Chile, pero yo diría que los lugares fuertes de producción han sido Brasil, ¿no? Campiña, Bahía, Ecuador, Colombia, México, y hay un grupo ahí medio mixto que ya no es tan latinoamericano, pero es Nuevo México, en Estados Unidos, que también hay un autor que se llama White Skin, que también ha producido bastante y ha ayudado mucho en lo que es la difusión, porque otra de las dificultades que ha tenido este movimiento es que al principio no se publicaba demasiado, se publicaba solo en español, y eso dificultó la lectura y el diálogo con las corrientes europeas, y hoy hay más producción en inglés también de lo que es la salud colectiva. Pero este autor, digamos, de Nuevo México, ayudó bastante en la difusión de las ideas. Bueno, acá aparece Edmundo Granda, que yo decía que ya falleció, con algunos de sus pensamientos. Refiere a la salud pública del siglo XX como enfermología social, la llamaba así, que daba cuenta de la enfermedad social como sumatoria de enfermedades individuales. La salud pública se responsabiliza de los fenómenos de salud y enfermedad fuera de la máquina corporal, abordando los riesgos y la prevención. Entonces él habla de lo que es la clínica y la mano del médico, perdón para los que son médicos, pero es la imagen, la metáfora que él pone, como el que maneja el bisturí, y el pensar y el bisturí, y de alguna manera logra exorcizar al paciente. Entonces se pregunta, bueno, ¿y quién hace esto a nivel de la salud pública o de la salud colectiva? ¿Quién aborda los riesgos y la prevención? Y él mismo dice, bueno, es el Estado, aparece el Estado como mago, digamos, como con sus superpoderes para poder manejar los riesgos y la prevención. Entonces, en contraposición, él dice, bueno, la salud pública debería tener como presupuesto filosófico y teórico la salud y la vida. Entonces aparece el elemento vida acá, que hasta ahora no habíamos visto, que es este autor que lo empieza a manejar, sin descuidar la enfermedad. Métodos que integren variadas hermenéuticas, prácticas sociales que integren diferentes actores y poderes además del Estado. Entonces él plantea esto que me parece que es muy interesante, que dice, si en el diario de ambular las poblaciones producen salud o transitan por la vida produciendo salud, se requiere interpretar la vida con ontologías que privilegien al organismo como eje de conocimiento, el aprendizaje y la acción de cambio. O sea, jerarquizando, digamos, lo que es el sujeto activo en esto de el análisis de su salud y su enfermedad. Y otra cosa que dice es la racionalidad del accionar de las poblaciones, o sea, que antes que haya una conciencia discursiva ya está el accionar de esas poblaciones. Y la ciencia entonces ya no es buena por sí misma, sino que tiene que ser juzgada por la ética, por los acuerdos intersubjetivos. Porque si eso es así, no hay una ciencia, digamos, buena. Es una ciencia que tiene que ser juzgada por los acuerdos intersubjetivos. Dice que el tiempo tiene que repensarse junto con la eternidad de las leyes.
entre comillas, no la eternidad de las leyes, la salud más bien como capacidad de romper normas impuestas y construir otras, lo local como ámbito privilegiado para el pensamiento y para la práctica. Esto, digamos, son algunas de las ideas evidentemente, que no podemos traer, lo que podemos traer como lo que yo seleccioné como más importante. Y después están las socioetnoepidemiologías, como todo un capítulo, bueno, que forman parte de la salud colectiva, y ubican los problemas de salud en su contexto sociohistórico, cultural y político. Lo que sobre todo el autor Menéndez, que justo es argentino, pero que vivió en México y produjo desde México, él habla del proceso de la enfermedad y sus sistemas de significados, representaciones y prácticas, jerarquizando, digamos, lo que es el sujeto. Y después está el Naomar Almeida Filo, que ya se los he nombrado, que también él hace más lo que se llama una etnoepidemiología. Y está también Ramón Maicé, pero él es canadiense, o sea que en este caso, que estábamos hablando más de Latinoamérica, no. De todas maneras, Naomar se apoya bastante en lo que es este autor canadiense. Después tenemos a Naomar Almeida Filo. Las teorías actuales no consiguen referirse al objeto de salud, sino que se centran en la enfermedad. No pueden respetar la complejidad de los procesos naturales, sociales, históricos, la teoría de la complejidad como abordaje neosistémico. Acá aparece como otra concepción de causalidad. Se trata no de una linealidad en cuanto a las causas, sino pensar que la realidad concreta se estructura en forma discontinua, abriéndose la contingencia, o sea, al engendramiento de lo radicalmente nuevo. Y ahí habla de los fractales, en esa época estaba como más deslumbrado con lo que era la teoría de los fractales, pero después él mismo se dice que tiene todo un riesgo de matematizar las relaciones. Bueno, refiere a recuperar el sujeto sin negar las estructuras, estudiar las relaciones entre la vida cotidiana, las ciencias sociales y las ciencias naturales, y en el ámbito de las prácticas supone asumir la tensión entre el Estado y la sociedad, entre libertades individuales y las responsabilidades colectivas, entre los intereses públicos y los privados. El proceso de salud y cuidado con múltiples facetas, las miradas de cada uno no nos da el acceso a la integralidad, entonces me parece que es importante, o sea, asumir que no podemos abarcarlo todo, la salud como objeto complejo y contextualizado. Y después, disculpen que pasé. No sé por qué a veces no me pasa. Ahí. Y él maneja como 3 tipos de etnoepidemiología, que simplemente para mencionarlas. En forma genérica, trabaja con variables, lo que en forma genérica hablamos como factores simbólico-culturales, pero él desarrolla una epidemiología que le llamó de tipo 1, que más que nada se dedica a la diversidad étnica y cultural, otra que le llamó de tipo 2, que trabaja con los conceptos de salud de las poblaciones, con las representaciones sociales y semiológicas de los populares, digamos, como dice ahí, y la tercera, que también es interesante, que toma como objeto de investigación a la propia práctica científica de la epidemiología. Y ahí hace un análisis muy crítico. Él trabaja sobre todo con las enfermedades mentales, ha trabajado bastante en Bahía, y hay varios trabajos que tiene sobre cualquiera de estas 3 formas de ver la etnoepidemiología. Las barritas estas, disculpen. Bueno, para terminar con Omar, habla del concepto de modos de vida como formas de reproducción de la vida social, forma en la que los individuos perciben y manifiestan situaciones de malestar que se construyen a partir de las prácticas sociales y se expresan en estilos de vida. El método clínico etnográfico por separado tiene una cobertura limitada, no reconoce que hay necesidad de integrar estos 2 abordajes. Se necesita una estrecha integración metodológica, necesitamos descubrir formas diferentes para deconstruir y luego recuperar las dialécticas como contradicciones. En un proceso de integración metodológica profunda, las técnicas menos estructuradas pueden ayudar a comprender estrategias, usa de hecho estrategias mixtas en varias de sus investigaciones. De repente, en un estudio tradicional de caso control hace entrevistas en profundidad, y bueno, de ahí hace como un mix de integración de métodos.
Y algo que me pareció que estaba interesante también después para debatir o para problematizar es incomodar la normalidad para aprovechar la oportunidad y ver lo nuevo en la deconstrucción de lo viejo, escapar de la normalidad a través de la transdisciplinariedad. No quiere decir que la transdisciplinariedad de por sí sola sea, digamos, una salvaguarda para salir de esta forma digamos, hegemónica de ver la salud, pero bueno, es como una oportunidad para escapar a la normalidad. Y me gustó la frase que está al final que dice, sin embargo, esta salida se encuentra abierta solamente para los anfibios, aquellos capaces de transitar entre diferentes campos disciplinarios, por los cortes epistemológicos desde los viejos paradigmas a los nuevos. Me parecía que esto estaba como bastante interesante. Después tenemos, muy brevemente, porque este autor yo la verdad que no he leído tantas cosas, argentino Menéndez, que creo que tampoco produjo desde Argentina, me parece, que terminó trabajando en México. Se trata de una epistemología sociocultural que hace un enfoque construccionista de la realidad. O sea que, digamos, podríamos llamarlo construccionista desde el punto de vista del abordaje epistemológico. Recoloca los diseños de estudios epidemiológicos en modelos conceptuales que permitan reflejar la complejidad de los juegos de factores sociales y culturales, o sea que también trabaja porque es antropólogo, entonces el abordaje de la antropología es distinto que los que son, la mayoría, yo no les dije, pero la mayoría de los fundadores o de los ideólogos de la salud colectiva son médicos. Propone la ampliación del objeto de estudio de la epidemiología en una integración de diferentes niveles explicativos, distinguiendo una causalidad inmediata que dice que opera a nivel del sujeto y otra más estructural que opera a nivel de la sociedad en su conjunto. Bueno, y ahí tiene un abordaje de políticas preventivistas y habla a nivel de la causalidad, ese que denominó estructural, trabaja el concepto de política preventivista. Preventivista. Bueno, acá aparece Breil, que es el que yo más conozco, porque es el que he tenido, incluso lo he conocido personalmente. Y Breil tiene 3 categorías centrales, lo que llama la epidemiología crítica, o sea, él tiene como un capítulo aparte dentro de la salud colectiva, a lo que él denomina, todo su pensamiento, le llama epidemiología crítica. Y tiene 3 categorías centrales, la reproducción social, la determinación social y el metabolismo sociedad-naturaleza. Los 2 primeros son coincidentes con el resto de los autores. Él los ha desarrollado más, de una manera más particular, más personal, pero coinciden. Lo que no ha desarrollado más y no hemos visto en otros autores es el metabolismo sociedad-naturaleza. Epistemológicamente hace énfasis en la praxis y manifiesta que en su propuesta epistemológica, sujeto, objeto y campo son interdependientes y que están presentes todo el tiempo con el mismo énfasis. Propone redimensionar el objeto de la epidemiología rompiendo con el empirismo causal. Él tiene claro que quiere romper con el empirismo causal, el tema es si lo logra o no. Trabaja desde el realismo crítico materialista con sustanciales innovaciones. Plantea una comprensión dialéctica del proceso de salud-enfermedad, de determinación por generación y reproducción, donde opera el movimiento entre subsunción y la autonomía relativa. Ahí también se apoya en lo que se llama Samaja, ¿no? Que lo deben conocer. La lógica dialéctica mantiene con vida los 2 polos del movimiento, determinación individual y el colectivo. Y esto que es de Samaja, que la generación del cambio va de lo micro a lo macro y que se opone dialécticamente con el otro polo que va de lo macro a lo micro, que es el de la reproducción social. Con respecto al objeto, dice que la epidemiología crítica trabaja en la interfase, él se define así, como trabajando en la interfase entre el materialismo crítico, la ecología política y la economía política, en diálogo con una versión crítica de la ciencia de la salud, el ambiente y la sociedad. Esto es del mismo, o sea, él se autodefine así. Entonces nos habla tiene un esquema para explicar las 3 dimensiones de la salud. Para Breil, la realidad tiene como tres dimensiones. Una dimensión más general, estructural, que sería la dimensión de la social, que le llaman nivel general, donde ubica las relaciones políticas y culturales. Una dimensión intermedia, que es la de los modos de vida, y ahí ubica las clases sociales, el género y la etnia. Y después en un nivel
bien específico, particular, de que él le llama individual, de los mecanismos fisiopatológicos, digamos, de lo más biológico, sí, de los fenotipos y genotipos, y ahí ubica los estilos de vida, que son de las personas, y las condiciones psicobiológicas. Y todo eso en interrelación o en intercambio con lo que es, habla de la simbiosis naturaleza-sociedad, y ubica ahí el espacio geoambiental, el agua, el suelo, la coexistencia de las diferentes especies, y el intercambio. En todo ese esquema hay un movimiento como de subsunción y de autonomía relativa, está esquematizado ahí a la derecha del esquema, y está esto de que la reproducción para él se da de lo general a lo particular, y que los procesos generatrices van de lo particular, los procesos transformadores, digamos, de lo particular a lo macro, a lo grande, a lo general. Y en base a esto del valor de uso que toma del materialismo de Marx, elabora un concepto que le llama perfil epidemiológico, donde en los niveles que vimos antes está presente en cada uno de los niveles procesos que estarían más vinculados a lo que sería los valores el valor de uso, como aquellos en los cuales los individuos se protegen con respecto a la enfermedad, y en otros en los cuales sufren procesos destructivos más vinculados a los valores de cambio, y ahí coloca entonces como protector procesos de cooperación, complementación, procesos saludables en el modo de vida, procesos saludables en el estilo de vida. Y en los destructivos, lógica de acumulación, dominación, alienación, procesos malsanos o insalubres del estilo de vida. Y a todo esto en conjunto, que yo esquematicé muchísimo, le llama perfil epidemiológico de salud y enfermedad. Y su propuesta termina con, digamos, su propuesta termina con las 4 S de la vida, y él le llama a esas 4 S de la vida son sustentable, un vivir sustentable, soberano, solidario y saludable. Sustentable en el sentido de, no lo diferencia de sostenible como el sostenible que tiende a mantener digamos, la estructura vigente, sino que él es sustentable en cuanto a que una ecología que permita el desarrollo de la convivencia entre el individuo y la naturaleza, pero en una nueva forma de vivir, más equitativa, con mayor participación de las personas, una relación más fluida con el Estado. O sea, es una sustentabilidad que está inmersa en una transformación social. Habla de que esa sustentabilidad tiene que ser soberana, que si no, no tiene sentido, que solo la sustentabilidad no la puede entender, que la complementa con la soberanía, donde pone ahí los soportes colectivos comunitarios, espacios, medios políticos, empoderamiento frente a la conducción público-social, control social, etc., ¿no? Y termina con, le dice, bueno, basado en lo anterior, hablo de una sociedad saludable, donde los estilos de vida, que eran aquellos que él colocaba en el nivel intermedio, los estilos de vida de los grupos sociales, sean saludables, con una relación con la naturaleza y los ecosistemas. Y ahí estarían, digamos, los principales enfoques, muy apretados, digamos, pero para tener un pincelazo gordo de todos ellos, o de algunos elegidos por mí, de las diferentes corrientes, ¿no? No sé, Marianela, si sigo, o porque eso ya vendría como a ser otra cosa dentro de, digamos, algo que tiene que ver con la justicia social, y que lo traía porque este es un departamento de bioética. Continuamos, sí, Susana, ya tenemos a unos estudiantes. ¿Sí? Bueno, como quieran. Entonces yo, en realidad, cuando estaba preparando este conversatorio con ustedes, encontré un artículo que me parecía que podía, por lo menos, si no coinciden, porque yo no manejo ni la jerga de ustedes, la bioética, ni muy poco de eso, ¿no? Pero tal vez, si no coinciden con el abordaje del autor, que podría dar por lo menos para el debate y para reflexionar. Entonces, me pareció interesante el artículo en sí mismo, esto de epidemiología, equidad en salud y justicia social. Entonces el artículo se llama Epidemiología, Equidad en Salud y Justicia Social,
Y parte de esta tesis, es un ensayo que parte de esta tesis, que dice: la epidemiología estudia la salud y la enfermedad en las poblaciones. Yo les había dicho al principio que eso es lo que hoy se entiende, ¿no? Ahora, si eso es así, la salud y la enfermedad, el proceso de la salud y la enfermedad de las personas, eso tiene una profunda carga moral, dice él. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, si estudia las poblaciones, ahí hay una discusión ético-política y de justicia social que no se puede evadir. Y entonces eso nos lleva a que va a haber reflexiones ontológicas y epistemológicas que van a estar enmarcadas en tradiciones filosóficas, como en cualquier otra ciencia, pero en la epidemiología también, si por un momento admitimos que es ciencia, y entonces no puede ser neutral. Entonces, esta es la tesis que él coloca allí. Entonces, para demostrar esa tesis, se vale de hacer un repaso de lo que son los abordajes de lo que él llama más liberales o la tradición crítica. Entonces, en este, digamos, mapa conceptual ubica arriba todo el objetivo que tendría la epidemiología, con lo que ya hablábamos de comprensión de la salud, la enfermedad y el cuidado en la población, pero lo interesante es que después pone en este diagrama lo que les acabo de la tesis que les acabo de decir. Bueno, si se habla de mejorar la salud, hay una asociación con la moral, y eso nos lleva a ver cuál es el concepto de justicia social. Y en la tradición liberal va a ser una, que se corresponde con la salud pública clásica. Él habla de epidemiología, yo le puse salud pública porque para el caso es lo mismo, para poder reflexionar. Él, en realidad, donde acá dice salud pública, él coloca epidemiología. Y, por otro lado, si está trabajando con poblaciones, está los aspectos sociopolíticos, y en la tradición crítica se vincularía más con lo que es la salud colectiva, y estaría asociado al pro de la igualdad, digamos, y en el caso de la tradición liberal, más a lo que es la libertad. Eso es lo que él sostiene, ¿no? Entonces, bueno, hace como un enunciado en cuanto a lo que se entiende por lo que él entiende por liberalismo, y lo que implica en qué se basa el liberalismo, como con los tres aspectos, digamos, que dominan los tres aspectos fundamentales, como la vida, la libertad y la propiedad, y el Estado como garante. Vida, libertad y propiedad vistas como derechos naturales. Sociedad justa. ¿Qué es una sociedad justa? El individuo que elige la vida buena, pero es el individuo que elige. Y después coloca el libertarismo y el utilitarismo como soporte del neoliberalismo. Y lo que se correspondería con ese abordaje, digamos, sería la epidemiología tradicional, que en este caso podría ser la salud pública tradicional, como disciplina instrumental y descriptiva que no juzga y no tiene relación con la justicia. La salud y la enfermedad se distribuyen según dinámicas biológicas y poblacionales que son naturales, por lo tanto no tiene nada que ver con la valoración de decisiones como justas e injustas. No se preocupa por eso porque su postura es, digamos, de alguna manera neutra. Y después, me parecía que lo más interesante era lo que vimos como abordajes de los determinantes sociales de la salud, la Comisión de la OMS, Determinantes Sociales de la Salud, lo coloca dentro de lo que sería la tradición del liberalismo social, que proviene de la epidemiología, digamos, anglosajona. Y ahí aparece el término inequidades, o desigualdades injustas, como lo van a llamar, lo va a llamar la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. Y eso, llevado, digamos, a lo que es la epidemiología anglosajona, bueno, en esa tradición más de este liberalismo de la desigualdad compensatoria, lo que el autor reconoce es que hay un tránsito con este autor, John Rawls, que no sé si se pronuncia así, pero es el que él menciona, que habría como un tránsito de considerar a la justicia, digamos, trascender la formulación moral de la justicia y pasar a una fundamentación más política. Y ahí lo que él encuentra es, bueno, esa
búsqueda de organizarse instituciones justas y legítimas, procurando gestar acuerdos, y esto de la desigualdad compensatoria, que estaría presente también en el enfoque de capacidades y promoción de oportunidades. Y todo eso en la epidemiología anglosajona es lo que propone Michael Marmot, que es la cara visible de la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, bueno, basado en el informe Black, que ustedes capaz que sintieron nombrar, que tiene que ver con una crítica muy profunda que se hace del sistema sanitario inglés en la década de los 80, diciendo que, bueno, que si bien el sistema es universal y de amplia cobertura, quienes lo más lo utilizan son los que mejor situación socioeconómica tienen. Y es el mismo Marmot lleva adelante investigaciones donde demuestra gradientes en la enfermedad, sobre todo en la enfermedad cardiovascular. Entonces, se termina diciendo el autor, bueno, dado que las desigualdades en salud no son una condición natural, dice este autor y dice la Comisión de Determinantes, ¿no? Determinantes sociales de la salud, si no depende de la voluntad individual, entonces las desigualdades en salud con respecto a los determinantes sociales se consideran injustas, porque no dependen de cada uno, sino de los acuerdos de la sociedad. Y según la autora Whitehead, que es una de las que digamos, tiene las bases conceptuales de los determinantes sociales de la salud, esa desigualdad se va a transformar en inequidad cuando es evitable, innecesaria e injusta. El tema es, como yo hacía al principio de la charla, quién determina si las necesidades son injustas o innecesarias, ¿no? Y el otro problema del enfoque es que separa lo biológico de lo social y presupone que las acciones de los individuos son justas, cuestión de que es bastante discutible, ¿no? Y en el caso de la medicina social o la salud colectiva, bueno, aparecen está interesante por eso, porque el esquema capaz que puede servir también para que puedan repasar los diferentes autores, maneja los diferentes autores, cuál es la descripción de lo que hace la epidemiología social. Pero lo que agrega es que, basándose en la tradición crítica y con ese proyecto que tiene de la praxis y de la acción, llega al reconocimiento igualitario a través de lo que es la dignidad humana. Digamos que sería lo típico, lo característico de la medicina social y la salud colectiva, en vez del concepto de dignidad humana y el reconocimiento igualitario. Partiendo de la base de que las relaciones desiguales entre los grupos sociales provienen históricamente de la distribución desigual de la riqueza, y que hay un grupo que digamos, que domina a otro y que tiene el poder, y que hay una relación desigual, y en esa relación desigual de poder se desarrollan las inequidades. Entonces ahí el concepto de justicia social hace la crítica, obvio que es imposible de lograr aquella promesa liberal de generación de acuerdos entre sujetos libres. Eso no es posible porque hay una relación asimétrica de poder. Entonces, en ese marco de la sociedad capitalista y liberal, esa relación, digamos, genera dominación de un grupo humano sobre el otro, sea su condición socioeconómica, de etnia o de género también, ¿no? Entonces dice, las desigualdades sociales son fruto de la asimetría y son injustas. Y el autor termina el ensayo diciendo, bueno, si la epidemiología en su conjunto, puede leerse salud pública, donde dice epidemiología, se acercara al concepto de que todo conocimiento científico es construcción social, perdería el temor de asumir su vínculo con la justicia social como faro moral que debería orientar su quehacer. Me parece que esto puede ser interesante, por lo menos para poderlo debatir. Bueno, esto lo voy a pasar porque creo que lo pueden ver. Es una investigación en particular desde el marco de la salud colectiva, pero voy a ir terminando por acá, igual eso les va a quedar, un poco para dejar algunas cosas problematizadas. En este momento actual, digamos, está caracterizando lo que es el fin del siglo XX y el inicio del siglo XXI, con la mercantilización de toda la vida, digamos, de las dimensiones de la vida. El capitalismo requiere reproducción en sus patrones de acumulación, de crecimiento económico, pero que esto no es posible en un planeta finito,
que hay nuevos reacomodamientos globales, con la hegemonía militar, bueno, todas las características que ustedes observan ahí, pero entonces, con esta crisis ambiental, crisis social y crisis del sistema político, estamos en peligro. Entonces, ¿qué hacer, no? Y ahí podemos transitar por muchos caminos, por supuesto, pero bueno, esto de que estamos en un momento actual en que la aceleración es brutal y que los procesos productivos de despojo y convergencia tecnológica, algunos lo colocan como la convergencia tecnológica como una de las formas de poder resolver estos problemas, ¿no? Y ahí aparecen varias disciplinas que han tenido más relevancia recientemente. Ahora, nos parecía, con otro compañero que pudimos trabajar este tema, algunos desafíos, ¿no? Como el explicar el papel de los académicos, como la acción institucional, cómo hacer para reintegrar la clínica, digamos, en la perspectiva de la universalidad, la integridad y la equidad. ¿Qué pasa con las políticas públicas? ¿Cómo es una acción más allá de la transformación de los comportamientos? ¿Cómo juega la movilización social? Y avanzar en los temas visibles, que podemos llamar los viejos temas, pero aquellos, bueno, están siempre presentes, vivienda, saneamiento, etc., ¿no? Ampliar la agenda y conectar todo el tiempo estas cuestiones, los conflictos por la tierra, el despojo del comercio internacional, la comunidad industrial, impactos socioambientales y transnacionales. Y estas preguntas me gustaba, bueno, creo que me faltaba una, perdón, algunos obstáculos que podemos enfrentar, por ejemplo, epistemológicos, el paradigma biomédico, otros político-institucionales, la narrativa pro-mercado y el pragmatismo que nos dice que no es posible hacer un cambio de la sociedad como un todo, entonces cambiemos algunos factores, por ejemplo, los comportamientos. Y estas preguntas que quería dejarles para el debate, que son, ¿qué pasa con una propuesta que no se liga o que no se liga con los intereses de la sociedad de mercado? Si es claro que la posición social determina las condiciones de salud, entonces, ¿cómo lo captamos de la forma más comprensiva posible desde la investigación en salud? ¿Qué tenemos que hacer en la investigación? ¿Bajo qué teoría social se explica la realidad que preocupa? ¿O qué teorías, no? ¿Por qué este mundo desigual? ¿Por qué esta distribución desigual del poder? ¿Cómo es este momento histórico? ¿Qué modelo de ciencia promovemos con nuestras investigaciones? Porque a veces no nos ponemos a pensar esas cuestiones. Y a partir de dónde hacemos nuestras investigaciones. Y cuáles son los espacios y posibilidades de la política nacional de salud para viabilizar la investigación en la determinación social de la salud y para una gestión en salud orientada a la incidencia de los procesos sociales determinantes de la salud. Bueno, acá está la bibliografía que les va a quedar ahí. Esto es un regalito de acá de La Pedrera, donde estoy ahora, que ayer salí a despejarme un poco y pude tomar estas fotos, así que se las dejo así como regalo. Y bueno, creo que por acá me quedaría yo, creo que no tengo más nada. Agradecerles mucho la invitación y espero que nos dé para poder debatir un poco.